14.2. ¿Quién eres tú y qué me quieres hablar? Las poblaciones con las que trabajo van señalando rangos que se unen alrededor de parámetros bastante comunes. Mis registros no pretenden generalizarse a toda población mundial ni buscan agotar la temática, que además es muy dilatada y extendida. Pero para los lectores que me siguen, presento los perfiles que provienen de centenares de encuentros, millares de encuestas, entrevistas y consultas. Descubramos entonces la rica personalidad de aquellos cuyas palabras eufónicas, abro comillas, son el espejo de una vida que lucha para vivir valores y virtudes. Sus palabras recorren el mundo como el agua fresca y cristalina que brota de su rica vertiente. En ellos se mueve la fuerza de un espíritu que susurra palabras armónicas y equilibradas, a veces con fuerza latente, misteriosa y escondida, otras de manera clara y evidente, pero concentrada en la palabra. Una palabra amorosa, sólida y noble, generosa e inteligente que impacta y sana. Los eufónicos son aquellos que inventan nuevas palabras y adjetivos para dar vida a sus novedosos conceptos. Cantan a Dios, a la vida, a la persona y a los pueblos. Su palabra florece resplandeciente bajo el sol y serena bajo la luna argentada. Son los nuevos poetas, aquellos que se regalan al mundo cada día, son los que piensan, hablan, hacen y sanan. Cierro comillas. (14.4.3) Personas que sanan. Es un perfil humano muy prometedor y de cuyas cualidades se habla muy poco, pues no son parte de farándula alguna, viven en la intimidad de sus principios, beneficiando con lo que son, hacen y dicen millones de personas. En el campo clínico se han publicado muchas obras tratando la conducta desadaptada. Corresponde al pensamiento positivo de hoy hablar también de estos perfiles tan necesarios y esperanzadores para los pobladores de este siglo. 14.3.1. Inteligente social, racional y optimista. Hace un buen tiempo que la vida emocional ha asumido mejor ciudadanía. Es en este panorama que el trabajo de divulgación de un psicólogo y periodista, Daniel Goleman, despertó el interés por la esfera emocional y su relación con las capacidades inteligentes de la persona. Su aporte desinhibió la timidez de aquellos investigadores que no se animaban a estudiar las emociones desde un punto de vista científico-humanista, y aún menos desde una perspectiva espiritual. En su obra pondera la capacidad del individuo para aprender a reconocer los sentimientos propios y los ajenos, pero con un objetivo: educarse en el manejo inteligente de sus emociones. En las indagaciones orientadas a elaborar el perfil de las personas que sanan con su palabra eufónica, he encontrado una población de hombres y mujeres jóvenes, adultos y adultos mayores, en los que he distinguido un repertorio emocional, social e inteligente. Estos personajes gozan de un concepto social y altruista muy significativo si el humano es social por naturaleza. En estas personas, esta tendencia adquiere elocuencia, belleza, expresión. Las personas que se ubican en este contexto son muy conscientes de que su razón, iluminada y preclara, debe orientar sus emociones, sean positivas o negativas, deseables o indeseables, oportunas o no. La naturaleza humana no tiende al mal en esencia, como algunos a veces pregonan, tiende al bien, al amor, al equilibrio, sostienen.
Impulsados por esta perspectiva, estos individuos han aprendido a manejar sus recursos para organizarlos racionalmente y llevarlos hacia niveles más altos de maduración humana y espiritual. Uno de ellos me refería, por ejemplo, que descubrió en sí un sentimiento desagradable para todos, la envidia. No podía hablar con nadie de ello porque se sentía avergonzado. Buscó libros de autoayuda, consultó con algún maestro en la escuela y un sacerdote. Todos le confirmaron lo indeseable de ese sentimiento. Trabajó años disciplinándose para anteponer el sentimiento generoso y altruista al egoísta. Se decía, el otro lo merece, es su derecho, ha trabajado para ello. Cuenta que su lucha le duró más de 8 años, pero lo logró. Hoy es un padre de familia generoso, altruista, con sentimientos que le impulsan a apreciar el bien ajeno y a desearlo para los demás. Escuela que ha transmitido a sus hijos. 14.3.1.1 Sentido social y empatía. Los eufónicos de esta categoría han aprendido a apreciar los valores de la vida, confían en el humano, tienen una visión positiva y constructiva de la vida y creen que deben hacer algo para que el mundo sea mejor. Su palabra es constructiva porque están convencidos de que deben ayudar a otros a unirse al optimismo global. Comillas, todos por un mundo mejor. Esta es su motivación. Cuidan lo suyo, su hogar, su familia, pero les interesa la sociedad porque han hecho de la empatía un valor al servicio de los demás. La empatía les capacita para saber ponerse en lugar del otro, para entenderlo, comprenderlo y, si es necesario, ayudarle. Conforman grupos de ayuda, organizaciones de apoyo nacional o internacional, asumen compromisos religiosos dentro del marco del equilibrio, no del fanatismo. Su mundo reconoce y se compromete con los valores humanos y espirituales. Su razón no les niega valores trascendentes a los que afilian según su creencia. Cuando se habla de estas personas, muchos creen que son individuos muy especiales que viven fuera de la realidad. Todo lo contrario, son personas exitosas en lo que hacen porque tienen una motivación poderosa basada en su convicción y en la necesidad de actuar. Piensan que el mundo será mejor si ellos mismos aportan con algo. No esperan de los demás el primer paso, lo dan ellos e invitan a que otros lo sigan. Es interesante notar que la mayor parte de ellos vienen de familias integradas, donde la cohesión familiar y el amor emergente los ha cubierto con un sentido de pertenencia firme y otro de identidad, tan vigorosos que han logrado transferir su sentido de seguridad personal del pensamiento a la acción. Estudio, trabajo, compromiso social, valores espirituales son una referencia para estas personas. Hoy, gracias a los estudios neuropsicofisiológicos, sabemos que el amor de los padres, las caricias, la aceptación, la seguridad han suscitado revoluciones neuroquímicas gratificantes. Pensemos en la oxitocina, que junto a una buena orientación racional y a un crecimiento espiritual han permitido que el crecimiento humano de estas personas admirables sea más pleno. Tampoco se piense que son personajes superdotados. Tienen sus límites, debilidades y defectos, reconocen sus temores y complejos, pero nada de ello inhibe su realización. Buscan la solución, no se detienen en el problema. La vida es un devenir que requiere acción y compromiso constantemente, y está muy consciente de ello. ¿Cómo llegaron a este nivel? Hay una cita muy ilustrativa en la segunda carta de San Pablo a los Corintios. En ese contexto, el apóstol Pablo habla de un aguijón en la carne que le hace sufrir y lo limita. Implora a Dios que le quite el aguijón y la respuesta es la siguiente. Comillas.
Mi gracia te basta, que mi fuerza se realiza en la flaqueza. Cierro comillas, 2 Corintios 12, 9. Considero que este aguijón está presente en cada uno de nosotros en poca o mucha cantidad, y nadie se libera de él si no es con voluntad, esfuerzo, trabajo y no pocos sufrimientos. El creyente además tendrá la ayuda que la fe promete. (14.3.1.2) Autogestión y prudencia. El aguijón ha hostigado a menudo a estos eufónicos en muchos momentos. Los mecanismos amigdalianos han ganado a su razón, favoreciendo conductas impulsivas, ofensivas y descontroladas, pero jamás se quedaron complacidos por ello. Más bien se sintieron humillados, avergonzados. ¿Cómo puede ser la carne más fuerte que mi voluntad?, se preguntaban con regularidad. En la nobleza de su corazón aprendieron a pedir perdón, otorgando un lugar encomiable en sus vidas a la humildad. Trabajaron en muchos detalles de sus vidas, responsabilidad en el hogar, en el trabajo, en la comunidad. Aprendieron a aceptar los contrastes de la vida, la diversidad de opiniones. Escucharon, pidieron consejos y aplicaron su voluntad toda para superarse con un alto sentido de independencia y autonomía. Aprendieron la autogestión, saben dirigirse sin presión externa alguna y ahora pueden ayudar a otros. Muchas veces no todo salió bien, fracasaron, fueron ultrajados por aquellos a los que servían, pero su temple los llevó a la victoria, pues al día siguiente volvían a tomar el camino. No pensaban en la caída, sino en levantarse. Nada puede detener a quien sabe lo que vale y sabe lo que debe hacer. Han comprendido que su vida no es una lámpara para apagar, sino para encenderla. Su vida se va haciendo tan admirable y transparente que parece un haz luminoso que otros quisieran imitar. Esas personas han comprendido que no lo saben todo. Preguntan, consultan, manifiestan su ignorancia con sencillez, no pretenden saberlo todo. Han superado las tentaciones de la vanidad y de la soberbia anódina. Buscan respuestas para crecer, para comprender. No acusan, no juzgan, no murmuran. Saben que todo ello no corresponde a su derecho. Son amigos del silencio, son las personas a las que buscamos cuando necesitamos un buen consejo u orientación. Sabemos que su razón es lúcida, su corazón cálido, su instinto constructivo y su espíritu exquisito. Pero hay todavía algo que les distingue: la prudencia. Una de las mejores cualidades de su razón. Estas personas han utilizado su inteligencia conscientes de que los repertorios humanos tienen que crecer, perfeccionarse y madurar. Muchas veces aprendieron de sus errores, de la experiencia ajena, pero aprendían. Los ejemplos enriquecedores no tocan sus vidas sin dejar alguna huella. El prudente orienta su pensamiento o acción a partir de una adecuada evaluación de las circunstancias, lo que les orienta a emitir un juicio correcto. Por ello, aunque a veces tengan presiones de circunstancias o de tiempo, jamás se precipitan. Las palabras que dicen no son amigdalianas, es decir, impulsivas. Son el resultado de una elaboración reflexiva y cuando se manifiestan, piensan siempre en las consecuencias de las mismas.